Buenos días. Desde la Fundación Heinrich Böll queremos darles la bienvenida y las gracias a todos y todas por conectarse el día de hoy a nuestro último webinar del año, un año que ha sido muy largo, muy difícil, bien estresante, pero aquí estamos poniéndole el hombro. El día de hoy vamos a vincular dos temas que para muchas personas pueden parecer lejanos, pero que en la realidad han mostrado tener una conexión muy estrecha. Esto es los tratados de libre comercio y el derecho humano al agua. Chile siempre ha fomentado el multilateralismo en diferentes temas como el cambio climático o el libre comercio. De hecho, actualmente estamos en la cima del multilateralismo ocupando la presidencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático hasta el próximo año. Además, somos uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado en todo el mundo. Chile es uno de los países más vulnerables al impacto del cambio climático, como también uno de los países más afectados por la escasez de agua a nivel mundial. Sin embargo, también hemos firmado varios TLCs que colectivamente han impulsado el desarrollo de la agenda extractivista, agudizando la crisis climática dentro de nuestro territorio. El modelo actual de desarrollo contiene muchos ejemplos de industrias que están consumiendo una gran cantidad de agua, como megaproyectos mineros a cielo abierto, extracción de litio, megaindustria e industria forestal, solo por mencionar algunos. Y este no es un tema exclusivo de nuestro país. En general, se podría decir que los tratados de libre comercio han disminuido el rol del Estado en la regulación de mercados tan relevantes como el alimentario. Esto no solo implica la proliferación paulatina de nuevos actores y la transnacionalización de los grandes productores nacionales en los diferentes segmentos que integran la actividad agrícola, además de una desregularización del consumo de agua, sino que también el abandono de los pequeños productores de alimentos, materias primas y otros bienes necesarios para la población, como la medicina tradicional, los cuales garantizaban una alimentación adecuada y la conservación de la diversidad y de la calidad de los alimentos. Al mismo tiempo, y como nuestra fundación ha expuesto en diferentes ocasiones, la desregularización de estos mercados ha impactado directamente en el abastecimiento de agua potable para numerosas comunidades rurales. Algunas de ellas en Chile han tenido que sobrevivir a través de la distribución de camiones aljibes, incluso con 50 litros de agua diarios, un volumen muy inferior a lo que la Organización Mundial de la Salud considera como mínimo digno para asegurar condiciones básicas de higiene. Para hablar de esto y de otros aspectos relevantes sobre el rol del Estado en las empresas y de la sociedad civil para asegurar el derecho humano al agua, en el contexto de estos tratados, es que hemos invitado a tres panelistas de lujo. Primero, tenemos a Ana Cavazzini. Ella es miembro alemán del Parlamento Europeo de la Alianza de los 90, Los Verdes, desde el 2019, donde representa distritos electorales en Sajonia y Sajonia-Anhalt. En el Parlamento Europeo, Ana preside la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y es parte de la Comisión sobre Tratados Internacionales. También forma parte de las delegaciones del Parlamento para las relaciones con Brasil y de la Asamblea Parlamento Europea Latinoamericana. Y finalmente también es miembro del Grupo de Trabajo de Conducta Empresarial Responsable. Muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Andrea Sato es licenciada en Historia de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile. Actualmente Andrea es investigadora de la Fundación Sol, donde se especializa en temas de historia del tiempo presente, empleo flexible y trabajo doméstico y en cuidados. Sus áreas de interés son la historia de la clase trabajadora, formación sindical y economía de cuidado. Muchas gracias, Andrea, también por conectarte hoy día. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Lucio Cuenca Berger. Él es ingeniero en geomensura de la Universidad de Santiago de Chile, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y miembro del Consejo Directivo del Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica, OCMAL. También en representación de OLCA, es parte del secretariado de la plataforma Chile Mejor sin TLCs. Antes de partir, quería confirmar, Ana, ¿estás escuchando bien la traducción en inglés? No, pero ahorita estoy escuchando en español. Espero que esté bien, pero la interpretación no funcionó. Ok. ¿Y estamos escuchando en línea en la traducción en español, Tomás? Perdón. Vamos a partir entonces vamos a hacer un pequeño cambio y Lucio, voy a partir contigo, ¿ya? Bueno, la idea es que partamos con algunos comentarios generales sobre el tema y para comenzar, entonces, quería comenzar contigo, Lucio,
considerando que el TLC puede tener cláusulas ambientales, ¿cuál es el rol que tienen la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil para fiscalizar o para ver cómo finalmente se implementan estos TLCs y cómo detener en la medida en que sea necesario estos tratados de libre comercio? Sí, buenos días, Ana, Andrea, Gloria. Mucho gusto estar en este panel y compartir este tiempo de reflexión sobre estos temas que son muy importantes para el día que estamos viviendo en Chile y también en Latinoamérica, ¿no? Por los procesos de cambio que están en curso. Estos son temáticas muy relevantes. Gracias también a la Fundación que organiza este panel para poder transmitir, ¿no? y fomentar el debate sobre estas cuestiones que son muy vitales para nuestro país. O sea, sin duda, primero hay que entender la situación del agua y los derechos humanos como una situación inserta en la crisis ambiental y crisis política que vive Chile, ¿no? Esto no es una cuestión ambiental, es una cuestión esencialmente política hoy día. Y me quería referir a eso, sobre todo para atender al punto que tú planteabas, Gloria, sobre todo a partir de dos hechos que han ocurrido las últimas semanas, que han llamado mucho la atención en el mundo y también en Chile, que son dos noticias, ¿no? Una, que es la apuesta en Wall Street de agua a futuro, ¿no? A la venta en el mercado de una zona de Estados Unidos, lo que ha generado mucha polémica y mucha debate también, que sin duda es muy interesante. Y por otro lado, un reciente estudio de una universidad en Chile que se llama Privatización y Desigualdad del Agua, y que está hecho sobre el coeficiente de Gini para los recursos hídricos en Chile. Me refiero a estas dos cosas porque creo que son elementos centrales para analizar la situación del agua en Chile. Por una parte, nosotros ya tenemos el sistema de propiedad privada del agua que más se ha profundizado en el mundo, tanto a nivel de las fuentes de agua directas y los derechos que se constituyen en propiedad hacia los privados, como también los 25 años de tratados de libre comercio que han acompañado este proceso y que han consolidado un sistema de mercantilización del agua, o sea, un proceso de transformar el agua sustancialmente en una mercancía, en un bien vital que se transforma en una mercancía y que se entrega a los privados de manera gratuita y a perpetuidad. Pero paralelamente no establece formas de regulación y de gestión, sino que le entrega al mercado esa gestión. O sea, lo que estamos viendo hoy día en Wall Street, en Chile ya existe, de alguna manera, ¿no? E indirectamente el agua de Chile ya está siendo transada en las bolsas internacionales, en la bolsa de Londres, en la bolsa de Toronto, en la bolsa de Nueva York, a través de que los derechos de agua se constituyen en parte de los activos de las empresas en una economía chilena muy transnacionalizada, donde existen muchas empresas internacionales que cotizan en estas bolsas en el mundo, y el agua que han acumulado en propiedad, transformándose en un activo de estas empresas, hoy día se está transando indirectamente cuando se transan las acciones de estas empresas en el mundo, ¿no? Y también en Chile existe un mercado hídrico que no es formal, pero se le ha entregado allí la gestión del agua. Y por otro lado, no se resguarda ni en la Constitución, ni en las regulaciones específicas, las prioridades de uso. Por lo tanto, en Chile no está garantizado el derecho humano al agua. Y eso se ha profundizado en el último tiempo. ¿Y qué es lo que dice el estudio sobre desigualdad del agua? Dice que el 1%
de los que tienen derechos de agua, el 1% de los tenedores de los derechos de agua poseen el 79,2% del volumen de agua disponible en Chile. Eso a partir de estudios realizados con datos de la Dirección General de Aguas. Entonces, tú tienes una situación de privatización extrema, de mercantilización, de pérdida de la visión del agua como un bien común, pero que también tiene otras dimensiones, no solo de consumo y de uso económico, sino que tiene otras dimensiones, sobre todo en nuestros países por la plurinacionalidad que nos identifica, ¿no? Y que se consagra, se amarra a través de los tratados de libre comercio, cuando los tratados de libre comercio otorgan beneficios de protección a la propiedad, le denominan seguridad jurídica, ¿no? Que está incorporado por un lado en nuestra Constitución y que se amarra con los tratados de libre comercio a partir de transformar esos tratados de libre comercio en leyes que operan en nuestro país y por lo tanto que protegen esas inversiones. Entonces estamos en una situación de mucha tensión acumulada. Es un componente, la crisis hídrica que estamos viviendo, la mega sequía, es un componente central de la crisis política también, porque es una limitación, por un lado, a la expansión extractivista, que pretende seguirse ampliando, pero por otro lado, esto está amenazando la vida de mucha gente, incluidas las ciudades, ¿no? Las zonas urbanas que a veces no están tan directamente relacionadas con estos impactos. Pero hoy día sí se ha comenzado a notar. Por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta, más del 50% del agua se provee a la población a través de agua desalinizada, porque el agua se está priorizando para las empresas mineras, ¿no? O también el sistema sanitario. La mayoría de la propiedad de las empresas sanitarias que tienen responsabilidad sobre la distribución del agua potable en Chile son empresas transnacionales. O sea, aquí estamos hablando de Aguas Barcelona, de Suez, de España y de Francia. Estamos hablando de los fondos de pensiones de Canadá. Entre esos dos propietarios del agua concentran más del 70% de la distribución a la población en nuestro país. Y esas empresas están protegidas por los tratados de libre comercio, por lo tanto hay una... Y ese es un componente central de la crisis que estamos viviendo, porque hemos visto cuando se generó el estallido social y la revuelta que hasta el día de hoy está abierta en Chile, la oposición a que se sigan ratificando tratados de libre comercio como el Tratado Transpacífico. Entonces, creo que son temáticas que están muy relacionadas. A veces hay poca comprensión de estas relaciones y de los poderes que se articulan en torno a esto, pero sin duda hoy día enfrentados a un proceso constituyente, a generar una nueva constitución, estas temáticas tienen que estar sobre la mesa, sin duda. La recuperación, la desmercantilización de los bienes comunes, específicamente del agua, es un tema trascendente, no es un tema... Y sin duda allí, un poco cerrando con la pregunta que tú me hacías, la movilización de las comunidades, de las organizaciones en los territorios, de un montón de sectores políticos también del movimiento social, coinciden hoy día en que este es un tema central, y eso encuentra un candado en los tratados de libre comercio. Hoy día estamos en esa tensión central, o sea, recuperar el agua como un bien común va a ser una situación de mucha tensión en los próximos pasos del debate constituyente en nuestro país, porque se ha transformado en un eje central de la actividad económica extractivista y porque se le ha transferido esto en propiedad garantizada en la Constitución a las empresas transnacionales, tanto para el uso de agua potable como para el uso económico. Entonces, y allí la movilización, la organización comunitaria,
los procesos de conflicto socioambiental que hoy día existen en muchos lugares del país, defendiendo las fuentes de agua, defendiendo los glaciares, entendiendo que una parte es responsabilidad del cambio climático, pero una gran parte de esto es responsabilidad del modelo económico extractivista neoliberal que se ha impuesto en nuestro país. Entonces, creo que estamos en un momento muy auspicioso en ese sentido, de mucha esperanza de que podamos avanzar en esa dirección. Muchas gracias, Lucio. Sin duda que este es un panorama bien complicado, especialmente el que tenemos en Chile. Y para dar un poquito de continuidad a eso, quería seguir contigo, Andrea. Estamos en el fondo, los TLC ponen a las inversiones en un punto central para la implementación de estos tratados de libre comercio, como bien estaba comentando ahora Lucio. ¿Cómo ves tú el rol que estas inversiones han tenido en el contexto de los TLC y cómo han impactado al acceso humano al agua? Hola, Lucio, hola Ana, hola Gloria, muchas gracias a la Fundación Heinrich Böll por la invitación a compartir estas reflexiones tan importantes. Bueno, como comentaba también Lucio, muy en la línea de lo que comentaste tú también, Gloria, para presentar estos temas, hay que entender, y para esto quiero irme un poco más atrás, que los tratados de libre comercio son parte de esta constelación dentro de las agendas privatizadoras, dentro de las agendas de inversión y comercio, que vienen, como también lo señalaba Lucio, desde los centros económicos globales a los sures globales del mundo. No podemos leer estos procesos de privatización sin poner este énfasis en la desigual libre comercio. Vale recordar también que durante este periodo de pandemia se impulsa el Tratado de Libre Comercio, un nuevo Tratado de Libre Comercio con Brasil, también tratando de pasarlo allí debajo de la alfombra. Bueno, hemos sido bastante críticos en estos tratados de libre comercio, principalmente porque creemos que impactan las autonomías nacionales de los estados-nación y claramente también en todo lo que es el engranaje de la construcción de las relaciones bilaterales y multilaterales también. Este proceso tiene mucho que ver con los relatos y los mitos que se han levantado también desde los mismos tratados de libre comercio. Desde Fundación Sol siempre hemos enfatizado que finalmente los tratados de libre comercio son parte de este nuevo cuento capitalista que insiste en construir mitos. El primer mito tiene que ver claramente con que los tratados de libre comercio mejoran la calidad de vida de las personas de los países firmantes. Otro segundo mito, vale la pena recalcar que esto no tiene ningún tipo de sustento teórico ni empírico, que la vida de las personas de los países firmantes eventualmente se va a parecer a la calidad de vida de los países europeos, escandinavos, asiáticos o de Norteamérica con los que suscribimos tratados de libre comercio. Y por último, que esto es también lo que engloba los dos mitos anteriores, es que los TLC, los tratados de libre comercio, generan crecimiento para los países firmantes dentro de las periferias globales. Países como Chile, que han puesto énfasis en el crecimiento, no han visto mejoradas ni las condiciones de crecimiento ni de desarrollo, ambos conceptos en disputa permanente, ni tampoco la mejor calidad de vida para las personas que habitan estos países. En ese sentido, se ha establecido que si los sistemas económicos crecen, los países crecen y por tanto se desarrollan. Pero en esta idea del chorreo, ¿no? Como de si crecemos a un nivel importante, chorrea el bienestar para todos y todas. Pero esto no se ha dado de esta forma. Entonces nos dicen, bueno, si el capital transita libremente por el mundo, el bienestar va a llegar para todos y todas. Pero en realidad son los países hegemónicos los que se han enriquecido
en este periodo, y lo interesante, y por eso quería irme un poco más atrás, es que los periodos en los que los países hegemónicos con los que hoy día estamos adscribiendo tratados de libre comercio, o también lo que ha sido este acuerdo que se está haciendo entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que no nos han dicho es que estos países hegemónicos han crecido importantemente en periodos de proteccionismo, en periodos donde estos países hegemónicos protegen la industria, protegen sectores productivos estratégicos y tienen una protección arancelaria muy fuerte. Esto se desarrolla en países europeos y principalmente en Inglaterra desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX, en los periodos de posguerra. Países como Inglaterra, países como Estados Unidos se van a abrir al libre comercio, cuando ya tienen economías fortalecidas. Entonces, estos países esperaron para abrir sus fronteras económicas, pero le exigen a los demás países, principalmente a los países periféricos, que abran sus economías para hacer el comercio más libre posible. En esta relación de asimetría, jerarquía y desigualdad que hay entre los centros económicos globales y las periferias globales, vemos que se articulan mecanismos coloniales donde se les obliga a países de ingresos medios y de ingresos bajos que abran sus fronteras, y esto claramente no tiene ningún tipo de libertad para estos países de los que somos parte. En ese sentido, aquí quiero meterme en lo que hablábamos de las inversiones. En ese sentido, es bastante interesante poder entender que uno de los objetivos de los tratados de libre comercio es extender los mercados bajo una falsa premisa de integración, pero acá claramente los pueblos no están integrados, sino que solamente se está integrando el capital. Dentro de las inversiones que se protegen en el marco de los tratados de libre comercio está principalmente la inversión extranjera directa. Esta inversión extranjera directa se divide en distintas áreas y dimensiones. La primera es los bienes muebles e inmuebles, que es finalmente lo que tienen cada empresa, compañía para hacer uso de sus bienes. La segunda son el derecho al dinero o el derecho a cualquier intercambio con valor económico. También, en tercer lugar, los derechos de propiedad intelectual, que también hemos estado conversando harto, principalmente los temas que son de patentes de semillas, patentes para las farmacéuticas. En cuarto lugar, las concesiones legales para la explotación de bienes comunes naturales, donde se enmarcan todo lo que comentaba Lucio, donde está incluida el agua como mercancía, como bien transable. Y por último, y en esto quiero profundizar para terminar la exposición inicial, están los intereses de las compañías. ¿Qué es esto? Estas son las acciones, títulos, bonos o cualquier tipo de participación en empresas o compañías que se protegen a partir de los tratados de libre comercio. Y en esto quiero poner el ejemplo de Chile, en donde las AFP, las administradoras de fondos de pensión en Chile, invierten dinero de los trabajadores y trabajadoras en bonos y acciones de estas empresas que están protegidas por los TLC, y principalmente cuando se firman estos TLCs, protegen estas inversiones que hacen las AFP en empresas extractivistas y principalmente en empresas que hoy día están vinculadas al saneamiento de agua. Que se protejan estos TLC impide que se realicen cambios en políticas públicas de los países de origen, como los países como Chile. O sea, de hecho, si hubiéramos adscrito el TPP en el periodo donde se estaba discutiendo el retiro del 10%, probablemente eso hubiera significado distintas demandas al Estado de Chile por las empresas que están invirtiendo hoy día en agua o están invirtiendo en las propias AFP. En ese sentido, los tratados de libre comercio protegen todo el proceso del capital. Protegen esta acumulación originaria, el flujo de circulación y la venta. O sea, todas las fases de las cadenas de valor y todas las fases
del proceso de acumulación capitalista están protegidas por los TLC. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué es importante pensarlo desde los derechos del agua y desde la naturaleza? Y con esto termino. Porque Chile no solo tiene privatizada el agua, sino que además tiene privatizada su distribución y saneamiento, que son parte de los bienes y de la mercancía que al capital le interesa explotar. En su conjunto, hoy día, y por eso pongo el ejemplo de las AFP, en su conjunto hoy día, las asociaciones de fondos de pensiones en Chile invierten en actividades extractivistas casi un 76% del total de las empresas que hoy día operan en Chile. Aún estamos trabajando para ver las inversiones en el extranjero en temas de extractivismo. Cuando observamos solamente el sector de agua potable y saneamiento, vemos que las AFP invierten 915 millones de dólares solamente en temas de sector de agua potable y saneamiento. En ese sentido, según este informe que hemos hecho desde Fundación Sol, que vincula las inversiones de las AFP con empresas extractivistas, podemos observar que las empresas vinculadas al agua y a la privatización del agua se han mantenido estables en el tiempo en torno a su inversión, pero que han aumentado la cantidad de empresas vinculadas a la privatización del agua dentro de las inversiones de las AFP. Esto explica, por tanto, que hay una serie de instrumentos, instituciones a nivel internacional que van a asegurar que grandes empresas y corporaciones que suelen invertir y participar en la distribución del agua potable y saneamiento de la misma, garanticen la capacidad de retorno, y esto es muy importante, garantizan la capacidad de retorno y rentabilidad de estas inversiones sin importar el contexto. En ese sentido, y nuestra reflexión final es que desde Fundación Sol creemos profundamente que hay que observar críticamente esta integración capitalista, estos mitos capitalistas, decirnos que va a haber un desarrollo importante para los países, es un mito, no tiene ningún sustento ético ni tampoco empírico, y que estas condiciones que se obligan desde los tratados de libre comercio a las periferias globales solamente condicionan el empobrecimiento a partir de la exportación de materias primas, agrocommodities, agua, a los centros económicos globales, y creemos que hoy día avanzar en justicia económica es avanzar en justicia social y medioambiental. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, Ana, creo que en la voz de Lucio y de Andrea te has podido armar un panorama, si es que no lo tenías antes ya, de cómo han afectado los tratados de libre comercio a nuestro país. Y en ese contexto, como miembro del Parlamento Europeo, yo te quería preguntar, ¿es común encontrar cláusulas dentro de los TLC que estén relacionadas más allá de lo económico y puedan llegar a preocupaciones y acuerdos ambientales? ¿Y cómo aseguramos que este tipo de aspectos se considere en la negociación de un TLC? Y muchas gracias de nuevo por conectarte con nosotros. Yeah, thank you so much. I will speak in English. Muchísimas gracias. Voy a hablar en inglés. Hablo un poco de español, pero yo creo que no es lo suficiente para una charla tan sofisticada como esta. Primero que todo, muchísimas gracias por organizar este evento. Es uno de las pocas cosas buenas que tenemos muchos webinars internacionales debido a esta pandemia. Y yo creo que es increíble escuchar todos los debates en todos los países y unir las fuerzas. Es algo muy bueno y muy importante. De hecho, nosotros en Europa hemos seguido todo con el debate, todo lo que está pasando en Chile desde muy cercano. Y claro, el análisis que dio Lucio con respecto al modelo muy neoliberal en Chile durante los últimos años y también el estallido social y la nueva constitución, para nosotros es muy interesante y mantenernos al tanto dentro de este contexto y negociar un TLC
Y lo primero que me gustaría comentar, que encuentro que es un poquito preocupante, es que mientras Chile está viviendo un proceso tan grande de reforma, posiblemente, por lo menos espero yo, que a lo mejor sería malo negociar un TLC que profundice esta situación y que sea polémico para la población. Para mí es preocupante y lo que he escuchado de los comisionados es que están buscando acelerar las negociaciones porque saben que a lo mejor con las elecciones habrá algún cambio y que, digamos, todo este enfoque bonito neoliberal ya no va a existir, o el gobierno del TLC ya no va a existir. Nosotros estamos aquí para presentar e impulsar este argumento para ver qué es lo que está pasando en Chile políticamente y después adaptarlo. Para mí, me gustaría decir que comparto 100% el análisis de Lucio y Andrea con respecto a la naturaleza de los TLC. Sí, por supuesto, consolidan ciertos modelos y sobre todo con algunos procesos que prohíben la recolonización o algunas cláusulas, por ejemplo. Entonces, si hay algo que ya está privatizado, es mucho más difícil que sea desprivatizado. En Alemania, por ejemplo, teníamos algunas movilizaciones en los años 90, por ejemplo, con el agua, que fue privatizada, pero desde hace 5 años las personas y la población están luchando en contra de esto y muchas ciudades están recuperando su agua y su servicio público porque la actitud dio una transformación. Entonces creo que esto hace que sea mucho más difícil con las TLC. Creo que Andrea habló de esto. El proceso de la protección de las inversiones hace que sea muy difícil cambiar estos TLC. Y creo que Latinoamérica ha sufrido mucho en este respecto, con respecto a los gobiernos, al hacer los cambios de política y los campos de las inversiones a veces sienten que fue violada en este sentido, pero ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Hay un gran debate en este minuto en Europa, básicamente en el Parlamento Europeo, pero también en general. ¿Cuál es la forma de cambiar los TLC y los modelos de los TLC? Que en Europa, por lo general, trabajamos con respecto a la necesidad de estos combustibles fósiles y toda nuestra política estaba basada en esto, pero el Partido Verde ha estado impulsando los cambios para adaptar esto a la reforma verde y reformar los modelos de comercio y las relaciones económicas. Algunas ideas que han sido propuestas son estas. Por ejemplo, tener capítulos de sanciones aplicables, porque a veces algo se ve muy bonito para un político o para el gobierno, para que puedan decir, ah, claro, estamos respetando los derechos de los empleados, etcétera. Pero de hecho no funcionan porque no se están aplicando. Estamos impulsando la comisión a buscar otro modelo. Es una idea, y otra idea que ha sido propuesta es hacer que las violaciones a los derechos humanos sean parte de las cláusulas de los TLC o en la legislación de due diligence. Queremos que todas las empresas cumplan con el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, una empresa minera en Chile que está trabajando en la extracción de litio y se están violando los derechos, en teoría, hay que denunciar a la empresa que está trabajando en esto para que no vuelvan a ocurrir estas violaciones en los derechos humanos. Es la segunda idea que estamos hablando ahora en la Unión Europea.
Y también es una idea general que estamos impulsando para que todos los TLC tengan incorporados el Acuerdo de París del cambio climático, porque actualmente se están reduciendo las emisiones, pero no tenemos revisiones ni cláusulas en los TLC para que sea importante esto. Para mí es importante decir que algunos servicios se deberían excluir de los TLC, y para mí serían las utilidades, y para mí el agua es un servicio público y yo creo que no se debería incluir en un TLC. Estas son algunas de las ideas, pero como bien saben es muy difícil porque la política del libre comercio es muy difícil de transformar. Y por eso estaba muy ansiosa por esperar sus comentarios y sus Muchas preguntas. gracias, Ana, por tu intervención. Bueno, quería continuar un poco lo que estaba comentando Ana y devolverles la pelota a Andrea y Lucio. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de qué es lo que se debería hacer de aquí en adelante con los proyectos de TLC que ya están o los que ya vienen? ¿Y cuál es la impresión que les queda de las propuestas que se están trabajando actualmente en Europa? Andrea, si partimos contigo. Gracias, Gloria. Eh, para poder avanzar en cualquier tema de tratados multilaterales, bilaterales, desde Fundación Sol creemos que, claro, que los mínimos básicos son el respeto a los derechos humanos y, y principalmente los derechos tan básicos como el derecho humano al agua, que hoy día en Chile, bueno, Lucio también y Olka lo ha trabajado muchísimo con respecto a cómo se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas en torno a que no tienen acceso a un bien necesario para la reproducción de la vida humana e inhumana como es el agua. En ese sentido, más que avanzar en estas sanciones o en estas cláusulas que puedan proteger estos derechos humanos, que claramente creemos que es el mínimo básico, creemos también que se tiene que mejorar, y aquí hay un debate que es muy de fondo, que tiene que ver con, como lo señalaba, las relaciones desiguales que hay entre los países, y en ese sentido hoy día Chile y toda América Latina y el Caribe, que está en esta condición de subordinación principalmente a las potencias económicas y a las grandes hegemonías globales, han condicionado, por ejemplo, que países como Chile, y como le decía, toda América Latina y el Caribe, estén vinculadas a matrices económicas principalmente extractivistas, que están vinculadas a la exportación de materias primas, a la explotación de bienes comunes naturales, y que finalmente estas economías en América Latina tengan que vender sin mucho valor agregado estos bienes comunes naturales, y por otra parte importamos tecnología y distintas cosas que vienen desde estos otros países que condicionan estas relaciones desiguales principalmente, y acá quiero poner un énfasis importante, que tiene que ver con el bajo valor agregado que tienen los productos que Chile y Latinoamérica exportan. Y cómo también eso condiciona que hayan condiciones, no solo en el empleo, en el trabajo, precarias y paupérrimas para las personas que están en estos sectores altamente precarizados. Dentro de el estudio que también pudimos evaluar las inversiones de las AFP en empresas extractivistas, también pudimos observar, por ejemplo, las condiciones de empleo de las personas que hoy día están trabajando en distintas empresas extractivistas. Vemos, por ejemplo, que las personas que trabajan en las áreas vinculadas al agua potable y al saneamiento de agua potable y a todo lo que es la cadena de valor de la privatización del agua, están en condiciones de empleo bastante paupérrimas. O sea, vemos que casi un 20% de esas personas está sin un contrato de trabajo escriturado o está en condición de externalización,
con medianas salariales bastante bajas que están cercanas al mínimo. Contarle a Ana que hoy día el salario mínimo en Chile está bordeando los $315 en un contexto donde una familia necesita al menos $500 para sobrevivir por el costo de vida en Chile. En ese sentido, es bastante interesante también observar que estas cláusulas que se pueden levantar desde, claramente hoy día, territorios tan importantes como el europeo, puedan tener una cabida también en justicia económica, social y redistributiva. Estas condiciones de, como lo decía, de neocolonialismo que hay por parte de distintos estados de los centros globales hacia las periferias globales también condicionan que no solo se atropellen derechos humanos, sino que además se mantengan estas condiciones de subdesarrollo que existen en estos países. Y eso claramente condiciona el bienestar de todos y todas quienes vivimos en países con matrices productivas altamente extractivistas, con matrices productivas que están vinculados a materias primas y que claramente eso también impacta en el desarrollo o no de las mejores condiciones de vida de las personas que habitamos en América Latina y el Caribe. Eso por mi parte. Gracias, gracias Andrea. Lucio, la misma pregunta en 4 minutos. Si es que puede. Sí, bueno, nosotros tenemos 25 años de experiencia de tratados de libre comercio, ¿no? Y Chile, como se mencionaba al comienzo, es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene, con aproximadamente 60 países del planeta. Por lo tanto, ya tenemos de alguna manera una evaluación, ¿no?, de lo que esto ha significado. Y sin duda, como decía Andrea, las promesas están incumplidas en general con todos los tratados de libre comercio. Por lo tanto, claro, como decía Ana, hay cuestiones que no debieran estar en estos acuerdos comerciales. Hay otras que debieran ser cláusulas vinculantes, como las cuestiones básicas de derechos, ¿no?, derechos humanos, ambientales, laborales, que hoy día en algunos tratados de libre comercio se mencionan o están o hay capítulos, pero no son vinculantes, son declaratorias de buenas intenciones, no tienen mecanismos que efectivamente. No hay una manera de responsabilizar a una empresa por violación a los derechos humanos, no hay mecanismos vinculantes. Las empresas no son sujetos de responsabilidad internacional. Todo lo contrario, las empresas se le transfieren derechos para que puedan litigar o confrontar a los estados, al no garantizar los derechos que ellos han adquirido a través de los tratados de libre comercio, como es las expectativas de ganancia, ¿no? Hoy día la renegociación y los nuevos tratados de libre comercio ya casi no son tratados de libre comercio. Son tratados que otorgan más garantías y protecciones a las inversiones y amplían ciertos mercados a ámbitos estatales, por ejemplo, que antes no se les permitía el acceso. Y eso en las mismas condiciones y en peores condiciones para nuestros países y nuestros pueblos, ¿no? Porque se le transfiere más derecho a las transnacionales a partir de darles esta posibilidad de ir a mecanismos internacionales de resolución de controversias que finalmente se transforma en una permanente amenaza para el mejoramiento de las regulaciones, de la legislación, de los derechos sociales de nuestros países. Y por lo tanto allí se transforma en una situación de amarre y no hay a la vista una posibilidad de que esto tienda a cambiar, ¿no? Y allí yo creo que el diálogo
y la conversación entre organizaciones, movimientos sociales, corrientes políticas de nuestros países con los países de Europa, en este caso, es muy importante, ¿no? Para profundizar en estas cuestiones. Quería mencionar, por ejemplo, el año pasado, la empresa sanitaria de una ciudad del sur de Chile cometió una situación de contaminación, derramaron petróleo, diésel, en los estanques de agua potable de una ciudad de más de aproximadamente entre 150 y 200.000 personas. Esa ciudad quedó sin agua. Cuando se empezó a hacer el proceso de investigación y de sanción de la empresa, en este caso que es propiedad de Agbar, de Aguas Barcelona y de Suez, la empresa amenazó de llevar el caso a un arbitraje internacional, porque la sanción iba en función de terminar el contrato de concesión que esa empresa tenía en esa ciudad, en esa región, ¿no? Entonces, así es como está funcionando hoy día, y ese es el efecto que tienen los tratados de libre comercio, tanto de protegerse, pero también de cerrar las posibilidades de cambios y de mejoramiento respecto a los derechos sociales y ambientales en nuestra realidad. Entonces, sin duda, lo que dice Ana es muy importante. O sea, hay cosas que deben estar fuera, hay otras que deben ser esenciales en estos acuerdos comerciales y que hoy día, o sea, en estas condiciones de asimetría, de desigualdad, de el poder que se le transfiere al capital, a las grandes corporaciones, en realidad nosotros estamos, por lo menos como plataforma Chile Mejor sin TLC y América Latina sin tratados de libre comercio, en una posición muy crítica. En medio de la revuelta social que llevamos más de un año, se reactiva la negociación con la Unión Europea. O sea, cuando la gente estaba por millones en las calles, los comisionados de la Unión Europea estaban conversando con Piñera para reactivar la negociación, y ha continuado durante todo este tiempo, incluida la pandemia. Entonces, eso muestra claramente que hay una intencionalidad de sacar ventaja en una situación de mucha vulnerabilidad de nuestros países, ¿no? En una situación de crisis política profunda, en una situación de pandemia que ha sido muy brutal en sus efectos en nuestro país, y se está buscando sacar ventaja en esa condición. O sea, eso ya en sí mismo es una violación a los derechos humanos. Y creo que son cosas que deben estar sobre la mesa al momento de discutirse, porque muestra de que no hay ninguna sensibilidad política, ambiental, social, laboral, sobre las cuestiones que están de por medio, ¿no? Las que se están jugando en esas negociaciones. Entonces creo que, por ejemplo, no se le exige que nuestros países hagan una evaluación integral de lo que ha significado los tratados de libre comercio antes de seguir firmando nuevos o renovando los que ya se tienen. En Chile no hay una evaluación integral, profunda, de los efectos que ha tenido ya el acuerdo de colaboración comercial con la Unión Europea. Lucio. Y no se le exige a Chile que lo haga. Y la sociedad civil hemos estado persistentemente pidiendo, exigiendo, y hoy día, afortunadamente, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Transpacífico quedó bloqueado en el Parlamento a las puertas de ser aprobado por la revuelta social, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante considerar eso. Disculpa si me alargué un poco. No pasa nada. Es un tema que va muy para largo, pero solo quería aprovechar porque entiendo que Ana se tiene que desconectar a las 11. Después podemos quedarnos nosotros tres para los comentarios finales y no dejarlo de lado, pero antes de que Ana se tenga que desconectar, quería aprovecharla para escucharte algunos comentarios finales y un par de dudas que surgen. De partida es si es que las cortes internacionales son un mecanismo suficiente para llevar a las empresas o a las compañías que cometen violación a los derechos humanos y para hacer este enforcement que se puedan aplicar en
en estos capítulos que tú mencionabas. Y lo segundo es si es que qué formas de vinculación pueden existir entre organizaciones de la sociedad civil en Europa y en Latinoamérica, en el sur, para generar más fuerza en la forma en que nos involucramos en la definición de estos TLC. Yeah, thank you so much. Indeed, I'm sorry. Muchas gracias. Sí, lo siento, pero me tengo que ir en 6 minutos porque tengo un día muy ocupado. Si no, me encantaría conversar mucho más. El tema está muy interesante, tiene muy buenas ideas. Encuentro que es increíble contar con la perspectiva chilena y latinoamericana. Y me siento mucho más informada en este respecto. Yo creo que debería partir por la última pregunta. Yo creo que sí es vital que la sociedad civil, pero también las organizaciones entre los dos continentes se conecten y que tengan vínculo, funciona de muy buena manera. En el momento, Brasil se mencionó antes, pero la Unión Europea está negociando un TLC con Brasil, y el acuerdo del Mercosur. Hay mucha preocupación con respecto a esto por ambos lados y hemos logrado tener operaciones muy cercanas, una campaña colaborativa. Yo creo que esto es muy positivo. Para mí la diferencia es que en Brasil el enfoque está en la agenda pública, pero por lo menos en los medios europeos, en los debates europeos, están hablando de otra cosa. Entonces, debo admitir que el TLC de Chile no se está conversando en los medios europeos. Por supuesto que esto es algo negativo y yo creo que las ONG en Europa se concentran mucho más en otros acuerdos y no los acuerdos con Chile, pero creo que en general es una falta de capacidad porque yo también me siento igual. Por supuesto que no podemos seguir a todos los países de todo el mundo, pero creo que sobre todo con los TLC de Chile tenemos que hacer una mejor movilización y en los debates con la sociedad civil en Europa. Es lo que yo siento. Por supuesto que es algo muy concreto. Como oferta más concreta, yo puedo tratar de hablar un poquito más con la sociedad civil en Europa y buscar la forma de conectarnos con ustedes, porque en algún momento se va a hacer más importante este tema, pero en este minuto no se está discutiendo, lo cual es algo negativo. Y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que el problema que estamos viendo es que en el momento la protección de los derechos humanos está por aquí y la protección de los inversionistas está por aquí, más arriba. Hay una protección muy fuerte de los inversionistas, pero mecanismos muy débiles para los derechos humanos. Y yo creo que son instrumentos diferentes que se tienen que cambiar. Por ejemplo, en los Estados, en Unión Europea, están viendo un problema con investigaciones, con un concepto investigativo, pero si decimos que si se tiene que consolidar el apoyo, también hay que sancionar las violaciones de los derechos humanos. Tenemos esta investigación multinacional, solamente puede funcionar si las víctimas y si vemos los deberes de los inversionistas. Y también, como había mencionado con la legislación, necesitamos mejores mecanismos de los derechos humanos dentro de los TLC, porque en este minuto están los derechos humanos como un elemento esencial, pero es como una opción, entre comillas. Solamente se aplica si hay un golpe de Estado o un masacre, pero no se aplica si hay algo, una violación menor, digamos, entre comillas, a los derechos humanos. Entonces yo creo que también tenemos que mejorar este mecanismo existente en los TLC de los derechos humanos, pero yo creo que podemos cambiar el equilibrio un poco y
equilibrar estas protecciones entre los inversionistas y los derechos humanos. Pero bueno, vamos a hablar más sobre esto en el futuro. Muchas gracias por invitarme. Estuvo muy interesante, pero sí me tengo que ir ahora. Disculpa. Gracias a ti, Ana, por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros hoy día. Nosotros nos vamos a quedar unos minutitos más para darle un cierre con los comentarios de Andrea y de Lucio, pero de verdad agradecemos muchísimo y quedamos atentos a las conexiones que podamos hacer. Bye, Ana. Lucio, Andrea, yo creo que queda mucha tela que cortar entre nosotros, pero tampoco tenemos mucho tiempo más, así que les pido un par de comentarios finales de con qué se quedan después de esta conversación. ¿Cuáles son, desde emociones, sensaciones, lógicas, lo que a ustedes les venga? Andrea, dale, partamos contigo. Gracias, Gloria. Bueno, interesante lo que plantea Ana, igual, de todas formas que podemos avanzar en estas vinculaciones de organizaciones de la sociedad civil, y en eso quiero enfocar mis últimas palabras, además de saludar todo lo que ha sido la plataforma Chile No Más TLC, sin más TLC, también Latinoamérica sin TLC, todo lo que ha sido el trabajo de Olca, sin lugar a duda, y todas las organizaciones hoy día que están buscando justicia ambiental en un contexto tan complejo donde, bueno, se han mercantilizado las cuestiones mínimas para nuestro buen vivir. Desde Fundación Sol creemos profundamente y confiamos profundamente en que las transformaciones vienen desde las organizaciones sociales, vienen desde los movimientos sociales. Hoy día es necesario sacarle a la tecnocracia, a todos estos paneles de expertos de economía, de desarrollo, de crecimiento, que nos dicen que los tratados de libre comercio son positivos para la sociedad. Es necesario sacar esa discusión de esos espacios técnicos para llevarlos a espacios políticos y sociales, en donde, como lo decía, distintas organizaciones están haciendo un gran trabajo. Hoy día esa disputa que hay entre darle garantía a las inversiones y finalmente a los derechos económicos de las corporaciones y las transnacionales por sobre los derechos de las personas, es algo que no podemos seguir permitiendo. Hoy día es bastante sentido en el Chile que cambió esta demanda, porque la vida, la protección, la garantía de los derechos de las personas estén en el centro y no las garantías y los derechos de las corporaciones, de las industrias, de las empresas. Eso, muchas gracias por la invitación y siempre dispuestas desde Fundación Sol a poder compartir estas reflexiones tan urgentes hoy día. Gracias, muchas gracias, Andrea, por tus reflexiones, por toda la información que nos has entregado hoy día, ha sido muy valiosa, y de la Fundación Heinrich Böll también valoramos mucho las cooperaciones que hacemos con Fundación Sol. Creo que ahí hay mucho potencial que hacer y mucho que hacer todavía para adelante. Lucio, ahora sí, dale. Sí, mira, aquí están funcionando como dos realidades paralelas, ¿no? Una que tiene que ver con el avance y la oportunidad que incluso algunos países y economías están encontrando para seguir avanzando en la agenda de los tratados de libre comercio. Incluso ahora se está haciendo en estos días la reunión del tratado de la Carta de Energía, que es un mega tratado que puede llegar a ser mucho más desfavorable para nuestros países. Chile está como asociado y a las puertas de ingresar, y que es un tratado que estas mismas cláusulas de protección a las inversiones y a las empresas se enfoca particularmente a la cuestión energética, y que poniendo como supremacía los intereses corporativos, sin duda, es un tema que no solo afecta a los países en particular, sino que está hoy día presionando las políticas para enfrentar la catástrofe climática que estamos viviendo. Entonces es un tema sobre lo cual hay que tener mucha atención con lo que está pasando en estos nuevos procesos o estos tratados de libre comercio en las nuevas versiones, ¿no? Y por otro lado son las desigualdades y los impactos que estas políticas
están teniendo a nivel social y a nivel ambiental. Y sin duda hay una tensión allí muy fuerte y eso se refleja en las políticas de la reactivación, por ejemplo, frente a la crisis económica provocada o profundizada por la pandemia, pero también con el proceso constituyente, donde se está tratando de limitar o de amarrar que estos cambios se puedan dar. Por ejemplo, hay un tema, con esto quiero cerrar, hay un tema que es muy importante en estos nuevos mecanismos que consagran este poder de los tratados de libre comercio, que son los mecanismos de arbitraje, que son estos supuestos tribunales internacionales para atender las demandas que las empresas, las corporaciones internacionales hacen contra los estados, entendiendo que no hay bilateralidad, o sea, es un derecho que solo tienen las empresas. Los estados no pueden demandar a las empresas, ni la sociedad civil tampoco puede demandar a las empresas en estas instancias. Es un mecanismo hecho a la medida de las empresas, cuando ven afectadas sus expectativas de ganancia, como lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Y eso, por ejemplo, se podría abordar en el debate constituyente en términos de que la Constitución prohíba que se le dé jurisdicción a mecanismos internacionales para resolver conflictos entre el Estado de Chile y las empresas que operan en Chile. Si eso se prohíbe en la Constitución, si eso se deja fuera de la Constitución, podríamos encaminarnos a limitar bastante el efecto nefasto que tienen estas protecciones para las empresas. Entonces yo lo planteo para dejar también abierto el debate en el campo de lo que estamos en estos días enfrentando con el proceso constituyente. Entonces yo creo que si bien es un panorama a veces un poco aplastante por estos grandes instrumentos que nos agobian, pero también hay grandes expectativas, hay mucha esperanza por lo que pueda suceder en las transformaciones que se están buscando y que esperamos que los movimientos sociales, las organizaciones, efectivamente tengan el espacio, la capacidad y la suficiente presión para que ese proceso se abra aún más y se consolide en el resguardo de todos los derechos sociales, pero también de una nueva relación con la naturaleza que se consagre en este espacio también constituyente. Así que, bueno, agradecerles a ustedes por el espacio, por este diálogo con la diputada. También, bueno, mucho gusto estar nuevamente con Andrea y siempre abiertos desde la plataforma y también desde el LOLCA a poder debatir y ayudar a que también se aborden desde otras dimensiones estas discusiones. Así que muchas gracias, Gloria, por la invitación y a la Fundación en particular. Muchas gracias a ti, Lucio, por conectarte, también por todas las reflexiones. Me quedo especialmente con lo último que mencionaste. Se viene un proceso constituyente en Chile que necesita que estemos muy atentos, así que la invitación también a todos los que nos están escuchando es a que visiten las plataformas de Chile Mejor Sin TLC. Los que quieran informarse más sobre este tema tienen mucho material, tienen mucho trabajo desde hace mucho tiempo, así que ahí hay un buen lugar para que nos empecemos a interiorizar, porque finalmente lo que salga de la Constitución va a depender muchísimo de las ganas, las garras y el empuje que le pongamos todos. Y muchas gracias por participar, Lucio, muchas gracias por participar, Andrea, y un saludo muy fraterno a todos los que se conectaron y nos escucharon hoy día. Así que si alguien se lo quiere repetir, ahí está para todos. Y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea.